Pues bien, la verdad que hemos estado toda la semana preparándolo a conciencia. El equipo sabe y es consciente de que para nosotros es una final y bueno, preparándola con mucha ilusión. Tenemos mucha ilusión de poder certificar el playoff cuanto antes y para eso hemos trabajado durante la semana. Sí, tienen muy claro que todo pasa por el partido de este domingo, ¿no? Es una final para nosotros y hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí con estas opciones que dependen de nosotros y el equipo está con mucha ilusión. Hemos tratado de que predominar esa ilusión durante la semana por encima de ese posible nerviosismo, ¿no?, que te puede entrar en estos momentos, y la verdad que confiados en poder sacarlo contra un rival duro y exigente como es el Platges, que va a venir aquí a esforzarse muchísimo y a ponernos las cosas difíciles, pero que nosotros tenemos muy claro lo que queremos y para eso tenemos que salir a por todas. Sí, sin duda. No se juegan nada a nivel de clasificación, pero es un equipo que compite todos los partidos los compite, se exige muchísimo, se emplea a fondo, es un equipo que está muy bien trabajado, que tienen jugadores de bastante calidad y que van a venir aquí a ponernos las cosas difíciles como lo han hecho hasta la jornada pasada, incluso en Manacor, contra un equipo que se juega la vida como el Manacor, y ellos pues por esa mentalidad y ese compromiso de ser profesionales pues seguro que vienen a poner dificultad. Que la afición que va a venir se va a vaciar como hace habitualmente, es un día importante, entrada libre, va a venir gente. Y bueno, los necesitamos como en esos momentos importantes que han estado ahí. Es una final, forman parte importante de nosotros, del club, nos ayudan muchísimo y el domingo van a apretar desde fuera, al igual que lo vamos a hacer nosotros desde dentro, y entre todos tratar de sacar el partido adelante y de meternos en ese playoff. Es el último partido encima en casa de Liga, esperemos que no sea el último, y para ello les necesitamos a muerte y que vengan con las gargantas y las manos preparadas para echar una mano desde fuera.